Buen día, somos estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana de los Andes. En el día de hoy se hablará sobre el tema de los antihipertensivos. Como sabemos, la hipertensión es un problema de salud mundial que afecta al sistema cardiovascular. La relevancia de esta no reside en sus características como enfermedad, sino en el incremento de riesgo de padecer enfermedades vasculares que confiere, el cual es controlable con el descenso de aquella. Primero hablaremos sobre qué es la tensión alta. La hipertensión, o también llamada hipertensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, y estos llevan sangre a todas partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, al ser bombeada por el corazón. Cuando más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para poder bombear. Esta tensión arterial, la tensión arterial normal en adultos va de 120 milímetros de mercurio cuando el corazón late, que es la tensión sistólica, y de 80 milímetros de mercurio cuando el corazón se relaja, que es la tensión diastólica. Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio o la tensión diastólica es igual o superior a 90 milímetros de mercurio, la tensión arterial es considerada como alta o elevada. ¿Por qué es peligrosa la hipertensión arterial? Cuanto más alta es la tensión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón y los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. La hipertensión es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y ACV del mundo. ¿Cómo se puede prevenir y tratar la hipertensión arterial? Todos los adultos deberían medirse su presión arterial periódicamente, ya que es importante conocer los valores. Si esta es elevada, han de consultar a un profesional sanitario. A algunas personas les basta con modificar su modo de vida para poder controlar esta tensión arterial, como abandonar el consumo del tabaco, adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio con asiduidad y evitar el uso nocivo del alcohol. La reducción de la ingesta de sal también puede ayudar. A ciertas personas estos cambios les resultan insuficientes y necesitan tomar medicamentos con prescripción médica. La clasificación de hipertensivos se va a basar en dos, que es los diuréticos, que estos actúan esencialmente disminuyendo el volumen sanguíneo, lo que disminuye a su vez la tensión sobre las paredes arteriales. También tenemos lo que son los bloqueadores adrenérgicos alfa, que son fármacos antagonistas competitivos que bloquean al receptor alfa postsináptico, impidiendo que el neurotransmisor, o sea la noradrenalina, llegue a dicho receptor y haga su acción vasoconstrictiva. En los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, estos son fármacos que se desarrollan más recientemente, en gran parte buscando obtener los beneficios de los bloqueadores del ECA y no poseen efectos secundarios. Los bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina, estos interfieren en la producción de angiotensina, una hormona vasoconstrictora, a través del bloqueo de la enzima que la produce. Vamos a presentar dos casos clínicos sobre el tema. El primer caso clínico nos dice que tenemos un paciente varón de 72 años que se presenta al consultorio para realizarse una evaluación de seguimiento de rutina y del cual recibe tratamiento para la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva con el medicamento enalapril y diuréticos. Sus niveles de presión arterial se encuentran dentro de los rangos aceptables y actualmente no presenta signos de falla cardíaca. Sin embargo, el paciente reporta que ha estado tosiendo frecuentemente en los últimos 2 meses. En base a la historia clínica y el examen clínico, nos revela que no hay una causa aparente de tos crónica, por lo que el médico tratante decide descontinuar el uso del enalapril e inicia con el medicamento losartán. La primera pregunta sobre el caso es: ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria? En esto tenemos que los diversos factores están implicados en la fisiopatología de la hipertensión arterial.
El elemento básico es la disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Estos contribuyen a lo anterior diversos factores que son los factores hormonales, como el sistema de captación de la descarboxilización de los precursores de grupos amino, digestivo y síndrome anémico. Como podemos ver en la imagen, del 40 al 50% de los hipertensos poseen un aumento del factor digitálico endógeno, sérico. También hay una presencia de la incapacidad del riñón del hipertenso para poder excretar el sodio, lo cual va a causar una hipervolemia, en el cual el factor digitálico endógeno va a producir una actividad en el sodio potasio ATPasa, en el cual va a causar lo que es una hiperreactividad vascular. También va a causar lo que es la célula tubular renal, y esto va a producir una natriuresis que se establece con el BS. ¿Cuáles son las dianas terapéuticas para el manejo de la hipertensión arterial primaria? Se debe realizar un estudio sistemático de la lesión del órgano diana. De modo general se recomienda realizar un electrocardiograma y o un ecocardiograma Doppler. También una analítica que incluya hemograma y bioquímica básica con una función renal. También realizar un análisis de orina incluyendo análisis de sedimento y microalbuminuria. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del losartán y enalapril? En el losartán, la farmacocinética y la farmacodinámica lo podemos definir como en el momento en el que se absorbe muy bien el medicamento losartán por el tracto digestivo, pero experimenta un importante metabolismo de primer paso. Su biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente un 35% y aproximadamente el 14% de una dosis oral es metabolizada en el hígado al E3174, el metabolito hidroxilado activo. En el rango de dosis de 10 a 200 miligramos, la farmacocinética de losartán y de su metabolito es lineal, si bien la curva dosis-respuesta no lo es. A medida que aumenta la dosis, las reducciones de la presión arterial son proporcionalmente más pequeñas. En el medicamento enalapril, en la farmacocinética, este medicamento es administrado por vía oral y se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones séricas máximas en el término de una hora. Basándose en su recuperación en la orina, la fracción del enalapril que se absorbe del comprimido del enalapril administrado por vía oral es de un 60% aproximadamente. Tras esta absorción, el enalapril oral se hidroliza rápida y extensamente en enalaprilato, que es un potente inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina. El enalaprilato alcanza concentraciones máximas en el suero a las 4 horas después de una dosis oral de enalapril. La semivida eficaz para la acumulación del enalaprilato después de varias dosis enalapril oral es de 11 horas. En sujetos con función renal normal, las concentraciones séricas del enalaprilato alcanzaron su estado de equilibrio después de 4 días de tratamiento. En la farmacodinamia, este actúa como un vasodilatador de los lechos arteriales y de los venosos, al impedir la síntesis de la angiotensina 2 y poderosa hormona vasoconstrictora, y al reducir también la degradación vasodilatador de la bradicina. La siguiente pregunta es: ¿qué diuréticos podría estar empleando en el paciente? Señalen las características farmacocinéticas y farmacodinámicas. En el paciente se están usando diuréticos de azatiacidas, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos son osmóticos y son ahorradores de potasio. La farmacocinética de estos se da por la absorción, bien por vía oral, y se unen en el 95% a proteínas, poseen un mayor tiempo de acción y la eliminación es por una secreción activa. La furosemida se excreta por leche y su semivida es de 1 a 2 horas. En la farmacodinamia, esto va a disminuir la reabsorción de los iones y, consecuentemente, la disminución de la hipertonia medular. Va a producir una orina ácida
con una baja densidad y un exceso de cloro, sodio, potasio, calcio y magnesio, y también lo que es una vasodilatación venosa. En el siguiente caso que se les va a presentar, tenemos a un hombre de 42 años que es llevado a una sala de emergencias en ambulancia después de una repentina aparición de dolor severo en el pecho retroesternal que comenzó hace una hora mientras estaba en casa al cortar césped. Describe el dolor como agudo, constante y no relacionado con movimiento. No se alivió con 3 dosis de nitroglicerina sublingual administradas por los paramédicos mientras se dirigían al hospital. Nunca antes el paciente había sufrido de estos síntomas. Su único historial médico es la hipertensión, por lo que toma enalapril. No hay ninguna enfermedad cardíaca en la familia, no fuma, no bebe alcohol o consume drogas ilícitas. Es entrenador de baloncesto en una escuela secundaria local y es normalmente activo físicamente. Al examen físico es un hombre alto con brazos y piernas largas que parece incómodo y diaforético. Está acostado en la camilla con los ojos cerrados. Está febril con una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto y presenta una presión arterial de 150 sobre 64 milímetros de mercurio. En el brazo derecho y 188 por 74 milímetros de mercurio en el brazo izquierdo. Su examen de cabeza y cuello no presenta nada especial. Su tórax está despejado para la auscultación bilateral e incidental. La nota está hecha de pectus excavatum. Su frecuencia cardíaca es taquicárdica irregular, con un soplo diastólico temprano suave en el borde esternal derecho y sus pulsos son acelerados. Su examen abdominal es benigno y el examen neurológico no focal. Su radiografía de tórax muestra un mediastino ensanchado. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales mecanismos que intervienen en la regulación de la presión arterial alta? La regulación de la presión arterial alta es un proceso complejo que está determinado por la acción del sistema nervioso autónomo y los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central, los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así también como el riñón. Cuando la presión arterial disminuye, produce lo que es la renina, y acá entra lo que es el sustrato de renina, y se convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es convertida por la enzima convertidora hacia la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 pasa por la angiotensinasa y esta se inactiva. Se produce una retención de agua y de sodio y también lo que es una vasoconstricción, y esto produce que la presión arterial aumente. En la siguiente pregunta tenemos ¿cuáles son las vías fisiológicas principales que regulan la liberación de la renina? El control de la liberación de la renina se va a dar mediante 3 vías, de las cuales 2 son a nivel local y una a nivel del sistema nervioso central. En la primera vía o vía de mácula densa se produce por un aumento de sodio y cloro por la médula densa y inhibe la liberación de la renina. Las disminuciones la estimulan. La adenosina inhibe la liberación de renina y las prostaglandinas la estimulan. En la segunda vía o vía vasoreceptor intrarrenal está dado por el aumento de la tensión arterial de los vasos preglomerulares que inhiben la liberación de la renina y disminuyen la descarga de las prostaglandinas. En la disminución de la tensión arterial de los vasos preglomerulares aumenta la liberación de la renina y aumenta la descarga de las prostaglandinas. Se cree que el estímulo inmediato de la secreción es reducir la tensión dentro de la pared arteriola aferente. En la tercera vía o vía del receptor adrenérgico beta es mediado por la liberación de la noradrenalina a partir de nervios simpáticos postganglionares. La activación de receptores beta 1 sobre las células Ig aumentan lo que es la secreción de la renina. En la última pregunta tenemos que explicar el mecanismo y clasificación de los diuréticos. Estos diuréticos de alta eficacia, o también llamados diuréticos de Lassa, actúan inhibiendo la reabsorción tisular del sodio y del cloro en el segmento medular y cortical de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, en la acción relacionada con la inhibición de la enzima sodio-potasio ATPasa,
El mecanismo de acción, cuando son inhibidores de la anhidrasa carbónica, se da en los túbulos proximales por los fármacos acetazolamina, diclofenamina, metazolamina, y también tenemos lo que son los inhibidores del cotransportador sodio-potasio, 2-cloros, que son los diuréticos del asa, que se da en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es dada por los fármacos furosemida, ácido atacrínico, bumetamina y la torasemida. En los inhibidores de los canales de sodio del epitelio renal se dan en los túbulos distales tardíos y conducto colector. Estos son mecanismos del fármaco amilorida y del triamtereno. Eso es todo, muchas gracias y gracias por su atención.